Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, bienvenidos a su programa Salvemos una Vida. Les recuerdo que los teléfonos son el 945-3777 y el 075. Y este programa lo pueden seguir en la plataforma de Facebook en Salvemos una Vida Radio y a partir de este año también en YouTube. Este programa pues también puede ser escuchado en 100.1 FM Amor todos los viernes a las 11 de la mañana. Y ya para empezar, les presento a mi invitado de hoy, que es el padre Alejandro Aguayo. Padre, bienvenido, que nos va a venir a hacer una invitación de un congreso carismático diocesano de la renovación que van a llevar a cabo. Y viene a invitar a todas las personas que quieran asistir. Es un congreso que es muy interesante por lo que he podido leer, pero él ahorita nos va a explicar. Buenos días, padre, bienvenido. Buenos días, pues muchísimas gracias por esta invitación. Te agradezco mucho tener la oportunidad de en este programa pues poder promover este congreso que Dios mediante lo tendremos los días 12 y 13 de este mes, del mes de julio, en el siglo XXI, en el Salón Ekbalam. Pues son 2 días, ¿no? Es el 12, que comenzamos alrededor de las 9 de la mañana y se termina alrededor de las 7 de la noche. Y el domingo 13 se comienza también a las 9 de la mañana y se concluye alrededor de las 4 o 5 de la tarde, después de haber celebrado la misa con el señor arzobispo. Y entonces, pues nada, pues muchísimas gracias por darnos tu espacio para poder conversar un poco acerca de esta actividad de parte de la Iglesia Católica, hoy especialmente, pues a través de la espiritualidad propia de la renovación carismática. Si nos pudiera comentar en qué consiste esto de la renovación carismática, qué abarca, si tiene algún tipo de servicio. Sí, mira, en realidad la renovación carismática católica surge alrededor del año 1967, específicamente en el 1967 surge. ¿Por qué? Porque se tiene esta experiencia, especialmente estamos hablando de que era muy cercano a todo lo que se refiere al Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, pues ve la necesidad de abrir nuevas puertas al Espíritu Santo y pide el Papa, invoca al Espíritu Santo en aquel Concilio Vaticano II del 1962 al 65, y a los 2 años, aproximadamente en 1967, se tiene una experiencia diversa de expresión de la fe en Estados Unidos, en Pittsburgh, a raíz de una experiencia de unos profesores universitarios que están en aquella universidad de Duquesne, en Pittsburgh, Pensilvania, y pues entonces ellos quieren emular, repetir la experiencia de Pentecostés, ¿no? Que hace poco celebrábamos en la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen? Pues ellos se reúnen, oran, piden al Señor el Espíritu Santo, y estos jóvenes que estaban reunidos en aquel retiro empiezan a observar que tienen una experiencia profunda de Dios, empiezan a sentir, muchos de ellos alegres, muchos de ellos empiezan a predicar, muchos de ellos empiezan a alabar al Señor, sienten la necesidad de hacer esta expresión. Y entonces es en que van haciendo lo que conocemos como el movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo. Estamos hablando de 1967. ¿Sí? A 2 años de haber concluido el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano concluye en 1965 y a los 2 años sucede este evento que fue algo extraordinario. ¿Por qué? Porque en un ambiente de jóvenes, si hay algo que hoy los jóvenes, ¿verdad? Vemos la realidad de los jóvenes, es que se han alejado un tanto de la vida de la iglesia. ¿Y qué sucede? Que entonces son los jóvenes universitarios los que empiezan a tener esta nueva fusión del Espíritu Santo, porque ellos mismos se han preparado, se han reunido para tener este tiempo de oración, y así es en que surge, empieza a surgir, dicen, bueno, ¿por qué sucedió? ¿Por qué sucedió esas expresiones? Una de las expresiones como que eran más polémicas era el hecho del hablar en nuevas lenguas, en lenguas que en la oración se daba esta expresión.
Y esto que se vive en Estados Unidos en el 67, este movimiento va a tener influencia en todo el mundo. En México va a llegar alrededor de 1970, donde en la Ciudad de México se va a hacer el primer retiro bajo este concepto de renovación carismática, donde hay alabanza, hay oración, donde hay participación, especialmente de los laicos. Porque si tú recuerdas, en realidad en la mayoría de las ocasiones en la historia de la iglesia son los sacerdotes los que habían conducido la evangelización. El Papa Juan XXIII habla de una manera, ¿verdad?, también real, de la necesidad que los laicos tomen su lugar. Entonces imagínate, en el 65 concluye el Concilio Vaticano II y en el 67 ya hay una respuesta concreta de Dios a través de esta experiencia en un ambiente de jóvenes, para jóvenes, y a partir de eso es en que se va a estar repitiendo la experiencia del Espíritu Santo como una experiencia de fe, pero desde el aspecto de la convicción, de la fuerza, del querer estar, del no obligarte a estar en una celebración, por ejemplo, o en un momento de oración. Este origen de lo que estamos hablando del 67, que en el 70 comienza en México, es lo que hasta ahora, con la renovación carismática, se creó todo en espiritualidad y se crearon los congresos en torno a la renovación carismática. ¿Qué es lo que buscan los congresos? Como este congreso que vamos a hacer del 12 y 13 de julio, lo que buscan es avivar la experiencia personal de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras familias. ¿Es solo para jóvenes este congreso o quiénes pueden asistir? Pueden asistir prácticamente toda la familia, ¿no? Porque lo que necesitamos en la actualidad es que las familias sean las que tengan la experiencia de fe. No solo los jóvenes, no solo los niños, la familia. Están invitados todos. El retiro especialmente, los temas, pues nos van a hablar acerca de los jóvenes, nos van a hablar acerca de la necesidad que la familia retome su misión, pues de ser evangelizadora. Entonces, pues esta es una nueva oportunidad para que la comunidad, especialmente los que han descubierto este sentido, esta riqueza de la renovación carismática, pues puedan tener un espacio con personas que vienen para dar su testimonio, pues de esta experiencia. El Papa Francisco le llamó a la renovación carismática católica como esta corriente de gracia que es necesaria que la vivamos. Digo, la renovación, el movimiento de renovación es un movimiento de todos los movimientos, espiritualidades que hay en la iglesia. No es más importante, pero es un movimiento que abarca varias cosas. Sí. ¿Alguna que nos pueda mencionar? Bueno, que en realidad lo propio de la renovación carismática es suscitar un encuentro personal con este Cristo resucitado y con el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, obviamente que lo fuerte de la renovación carismática es que las personas en un ambiente de oración puedan tener lo que se conoce como bautismo en el Espíritu Santo, que todos nosotros somos bautizados sacramentalmente, pero cada vez que yo invoco al Espíritu Santo y lo hago con fe y lo hago con convicción, Dios puede tener esa manifestación, que el bautismo en el Espíritu Santo es que en un ambiente de oración, en la invocación del Espíritu Santo, los seres humanos nos sentimos especialmente acogidos por Dios, especialmente amados por Dios, y esa experiencia de ser amados pues te lleva en lo cotidiano a realizar tu trabajo con más entusiasmo, a vivir tu vida familiar con un mayor compromiso, a vivir todas tus dimensiones de esta manera. Pues con estas palabras del Padre nos vamos a nuestro primer corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida y les recuerdo que estoy con el Padre Alejandro Aguayo hablando acerca del Congreso Carismático que van a realizar el 12 y 13 de julio y nos estaba comentando el Padre que abarca varias cosas este Congreso carismático. Y nos decía cuáles son las partes que abarca
Mira, yo creo que ahora me gustaría comentar que una de el centro de la experiencia de las comunidades de renovación carismática es precisamente los grupos de oración, ¿no? Nosotros hacemos asambleas de oración. En estos grupos que están en las comunidades, en algunas parroquias, hay personas que han seguido promoviendo esta experiencia que te hablaba históricamente en el 67, que laicos experimentan al Espíritu Santo, que los mueve a su conversión, pero a su conversión yo te decía especialmente en su vida cotidiana, en lo cotidiano, en sus trabajos, en el modo como realizan sus relaciones familiares. Entonces, y esta experiencia se tiene la necesidad, también el Congreso va a servir para pedirle a las personas que nos ayuden a construir una nueva casa. Nosotros le llamamos centro carismático o casa de la renovación. ¿Por qué? Porque en ese centro carismático, en esa casa de la renovación, se va a poder dar un servicio. ¿En qué consiste? Consiste en que en este centro carismático, que nosotros lo vamos a ubicar, el señor arzobispo nombró la rectoría de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en la colonia Tailum, la nombró como sede de la renovación carismática. Actualmente, pues es una iglesia pequeña, se ha hecho el esfuerzo, se han comprado algunos terrenos que estaban pues anexos, eran los vecinos, ¿no?, de la iglesia, y se tiene un terreno mayor para poder construir la capilla del centro carismático, ¿no? Y en esta capilla, obviamente, ¿qué servicios se van a dar? Pues se van a dar los servicios sobre todo, de la formación de los grupos, porque ahí vamos a construir, tenemos planeado construir salones, tenemos planeado construir espacios donde pueda darse alguna conferencia, donde se les forme cotidianamente a estos grupos de renovación, para que no vivan lo que en algunas ocasiones se ha vivido, que pueden ser, pero eso se da en todos los movimientos, que son de alguna manera desviarse de la recta doctrina, y lo que no se quiere es eso. Cuando hay formación, cuando hay una formación seria, cuando hay una formación también de alguna manera, el señor arzobispo por eso me nombró como asesor de la renovación, pues para constatar que el camino que se está realizando es un camino que no toca aspectos no sanos para la vida de la iglesia. Por eso se pone un sacerdote para acompañar, para crecer juntos en este sentido. Entonces yo te diría, es importante también la participación, porque queremos que este congreso sea como el banderazo para empezar la recaudación, los donativos que necesitaremos, pues para construir esta nueva capilla, esta nueva iglesia, que servirá pues para darle formación a nuestras comunidades. Es una construcción moderna, ¿verdad? Y que entre ellos tendremos otro tipo de servicios. Por ejemplo, mucha gente tiene necesidad de que oren por ella. A mí mucha gente viene y me dice: Padre, tengo necesidad de que ore por usted, ¿me puede imponer las manos? Y Jesús pues ha enseñado que donde dos o más se reúnen en su nombre, pues Él obra, ¿sí? Y en la misma casa de la renovación tendremos espacios, como te digo, salones de formación, y también el señor arzobispo a tres hermanos sacerdotes nos ha pedido un ministerio un tanto delicado, como es el ministerio del exorcismo. En la arquidiócesis de Yucatán somos 3 los sacerdotes que pues el señor arzobispo ha pedido que formemos un grupo que podamos ayudar en este discernimiento cuando es necesario practicar un rito como es el exorcismo. Yo le quería preguntar, ahorita que está diciendo, entonces, si se va a crear un lugar para dar este servicio, quiere decir, o sea, que actualmente se siguen haciendo exorcismos. Bueno, en la vida de la iglesia, desde que la iglesia fue fundada por el Señor, Él envió a sus discípulos a predicar el evangelio, a anunciarle la buena nueva a los pobres, a sanar a los enfermos, pero también un ministerio a lo mejor un tanto difícil, o a lo mejor precisamente porque se necesita una prudencia en el modo como se realiza,
es el ministerio del exorcismo. Pero el exorcismo, el ministerio del exorcismo, toda diócesis debe de tener nombrado un exorcista. ¿Quién lo nombra? Pues el obispo o el arzobispo de esa iglesia particular debe de nombrar un sacerdote o un grupo de sacerdotes, como es el caso de la arquidiócesis nuestra de Yucatán, donde ha nombrado pues a 3 sacerdotes que se dedican a hacer el análisis, a recibir a estas personas y tratar de establecer con entrevistas. Es un grupo multidisciplinario donde obviamente que hay personas, sacerdotes, como es el caso nuestro, de un servidor y de estos 2 hermanos sacerdotes, que tenemos que discernir si en verdad tal persona requiere de la práctica de una oración como es el exorcismo, por ejemplo. Si nos puede decir brevemente, ¿qué es el exorcismo? Mira, yo brevemente. Creo que algo que es importante decir es que la renovación carismática tiene diferentes ministerios. Por ejemplo, tiene el ministerio de alabanza, ministerio de intercesión, que tiene este ministerio de intercesión, es la gente orante, son los hermanos que continuamente están en oración para que en las actividades, en la vida de la iglesia, el hecho de que ore alguien por mí, por mi familia, imagínate si los papás, aún además de todo lo que hacen, lo económico, de la formación que le dan a sus hijos, si además de esto los papás orasen por su familia, intercediendo por ellos. Muchas veces la mamá lo hace, pero no de una manera ordenada. A lo mejor una mamá va a pedir por sus hijos, a lo mejor como en ese momento se le ocurra, pues Dios mío, ayuda a mi hijo, tiene un examen, o Dios mío, mi hijo está enfermo, lo van a operar. Pero el ministerio de la intercesión, que tiene mucho que ver con la liberación, y en ese sentido la renovación tiene una relación directa con las personas que se sienten atacadas por un espíritu del mal. Correcto. Nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida y les recuerdo que estamos ahorita en una plática con el padre Alejandro Aguayo. Y padre, nos decía acerca de estas personas que digamos que son espíritus, yo le preguntaba primero qué es un exorcismo. Ajá. Bueno, mira, brevemente. Un exorcismo es una oración que la iglesia ha establecido para hacer la liberación del demonio. Uno puede decir, bueno, la mayoría de las personas, en un sacerdote como es el padre Gabriel Amor, que por muchos años fue el exorcista de la diócesis de Roma, este sacerdote con toda la experiencia, años, el padre Gabriel Amor estuvo al frente de los exorcistas y de los exorcismos que se hacían en la ciudad de Roma. Y el padre Amor hizo muchísimos libros acerca de la liberación y de los exorcismos. Y él decía que en realidad una minoría, él ponía, no lo sé, por decir algo, no es un dato totalmente exacto, pero era una proporción así como que yo te diga, de 1000 personas que dicen, creen estar poseídos, resultan ser ciertos 30. Estamos hablando de una minoría. Pero es una minoría así, pero aplastante. Y entonces, mira, hay gente que se acerca y me dice, padre, ¿será que me puede hacer un exorcismo? No, no te lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque para hacer un exorcismo se requiere un estudio, y es un estudio serio. ¿Quién lo hace? Lo hace precisamente los sacerdotes. Nosotros estamos en un equipo que podemos discernir entre los sacerdotes, podemos discernir si esta persona en verdad se debe de hacer, es lo prudente hacerle un exorcismo, que es la oración oficial de la iglesia, en lo que se llama un exorcismo mayor. Todos nosotros, al ser bautizados, en el rito del bautismo está un exorcismo menor, donde se invoca y se le pide al Señor que este bebé o esta persona que va a ser bautizada
que el espíritu del mal sea liberado, sea alejado. Es un exorcismo menor que se hace a todas las personas que reciben el bautismo. Lo que se hace en el rito del exorcismo del que hablamos es un exorcismo llamado mayor. Y entonces este exorcismo solo será practicado si a los sacerdotes encargados que el señor arzobispo o el obispo de aquella iglesia particular les ha delegado con esta potestad para que lo puedan hacer. No cualquier sacerdote lo puede hacer. Ahora, yo le quería preguntar, por ejemplo, ya sabemos que usted es uno aquí autorizado para realizar esto. ¿Qué necesita sentir la persona para a lo mejor pensarlo? ¿Qué debo yo de sentir y decir, bueno, tengo que ir con el padre Aguayo, algo me está pasando? ¿Qué características le podríamos decir a la gente que nos escucha para decir algo está pasando? Bueno, creo que son muchísimas las experiencias que una persona puede tener. Si hemos dicho que la mayoría de las personas que siente que tiene un influjo del demonio resulta no ser cierto. Cuando yo converso con las personas, tenemos la entrevista, nosotros caemos en la cuenta que es más una situación psíquica, que es más una situación emocional, que lo podemos clasificar en cualquiera de los trastornos que psicológicamente, que a nivel psiquiátrico se puede tener. Por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia puede llegar a escuchar voces. De hecho, una de las características de la esquizofrenia es que las personas escuchan voces. Y este escuchar voces muchas veces se puede atribuir al demonio, cuando la mayoría de las veces va a ser una situación simplemente mental. Por eso habría que, por ejemplo, si yo creo que es acudir a ustedes, nos acaba de mencionar que son 3 los que están preparados, sí. Acudir para, digamos, es como una terapia. Yo voy a una terapia para que el padre me haga una evaluación y que me diga algo me pasa o no tienes nada, o primero ve con un doctor, algo así. Mira, yo creo que el primer contacto de una persona cercana a su comunidad, a su iglesia parroquial, es recurrir pues, a su párroco o al sacerdote. Muchas veces en las parroquias hay un párroco, hay un vicario, que es el sacerdote que ayuda al sacerdote, al párroco, a llevar adelante la vida pastoral y apostólica. Y entonces lo primero es recurrir a ellos. Muchas veces va a ser suficiente con que el sacerdote, el párroco, los escuche, porque es evidente que tantas personas lo que necesitan es ser escuchadas. Recuerdo que el Papa Francisco nos invitaba en su ministerio apostólico a escuchar a la gente, a darle espacio a la gente para sentirse escuchada. Y el sacerdote, un sacerdote de una parroquia, un párroco, no puede hacer un exorcismo, no. Pero cualquier sacerdote puede hacer una oración de liberación. Y no se necesita hacer un exorcismo. Una oración de liberación, cualquier sacerdote la puede hacer. Es una realidad y eso te lo digo con mucha honestidad. En nuestro seminario se nos formó en muchas realidades pastorales, pero, por ejemplo, hay generaciones que no llegamos a recibir, por ejemplo, la formación en torno al ministerio del exorcismo. Yo, si no fuera porque me nombró el señor arzobispo exorcista, yo no conocía el rito del exorcismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tantas las variantes, son tantas las ramas de la ciencia teológica, que muchas veces el rito del exorcismo no se enseña. No hay un momento en que se enseñe, al menos tengo entendido que en nuestro seminario no se realiza. Y por eso muchos sacerdotes a veces desconocemos que lo que sí podemos hacer es una oración de liberación. Y en la oración de liberación no necesariamente es una oración ya hecha para seguir, sino es una oración verbal que es espontánea, que en ese momento una persona te pide, Padre, me siento atribulado, siento que, y muchas veces es
parte por nuestra cultura, de ya ves como a veces por desesperación hay gente que recurre a lugares donde no se invoca la presencia de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, lo que me está diciendo que para realizar esto, el padre tiene que tener como una especialidad para poder hacerlo. Es algo así. O sea, primero es la liberación que usted dice con cualquier sacerdote, sí, y después el exorcismo, después de una, digamos, evaluación. Después de una evaluación, un estudio. La persona que se sienta o digamos que necesita un exorcismo, ¿está consciente de eso o no? No, cuando se realiza, cuando se determina que una persona se le debe de practicar este rito, entonces la persona conscientemente tiene que autorizar que tú hagas la práctica del exorcismo y la persona está totalmente consciente y voluntariamente a la persona se le aplica en las oraciones del exorcismo. Yo tengo el cuidado que últimamente por ciertas cosas de mi estado de salud no lo he estado haciendo, ¿sí? Lo he hecho en muchos momentos junto con los otros sacerdotes, pero uno se prepara en ese sentido y se le dice a la persona: es bueno que estés confesada, es bueno que tengas una vida sacramental, y la realidad es que el proceso de curación de una persona que necesita un exorcismo no solo es de la persona, sino también es de toda la familia. Yo le quería preguntar, padre, estamos hablando de esto, entonces esto es pensar que el mal sí existe. Claro que existe el mal, el Señor lo dice, ¿no? Que es nosotros luchamos. Dice que Jesús fue un hombre que pasó haciendo el bien. ¿Qué significa? Que Él pasó haciendo el bien porque también el hombre puede optar en su libertad por hacer el mal. Pensemos toda la situación que vivimos a nivel de nuestro país, todo lo que estamos viviendo en el sentido pues de los secuestros, en el sentido de tantas cosas que vivimos la misma a nivel mundial, lo que se ha vivido últimamente con todos los ataques entre Israel e Irán. Claro que hay un influjo del mal en esto, cuando tú ves este tipo de cosas. Claro que el mal existe, pero como decían en las clases de metafísica, ¿no? En realidad el mal simplemente es la ausencia de bien, la ausencia de Dios. Pues nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida, y desgraciadamente yo tengo muchas preguntas para hacerle al padre Aguayo, pero es nuestro último bloque. Yo le quería preguntar, padre, estamos hablando, por no decirlo de otra manera, de estos espíritus, digamos, malignos, ¿pueden ingresar a una casa? Mira, yo quiero también aclarar esto. El Congreso, y el centro de mi presencia en este espacio, que te lo agradezco muchísimo, es el promover esta participación de nosotros, de la comunidad, de la Arquidiócesis de Yucatán, en el Congreso. ¿Qué pasa cuando una persona recurre a buscar medios espirituales, como puede ser ir a la formación? Ahora vienen padres, religiosas, hermanas, invitados que nos van a venir a hablar de la formación, de la experiencia que ellos han tenido en materia de la presencia de Dios, cómo la presencia de Dios ayuda para la vida adecuada de las familias. Y cuando hay una auténtica evangelización en la casa, es como que nuestro sistema inmune en materia espiritual está fuerte. En un ambiente así, por eso tiene importancia el Congreso que vamos a celebrar los días 12 y 13, porque si yo estoy fortalecido, es menos probable que se me pegue algo. La gente en nuestras comunidades busca mucho aquello de los amarres, el brujo, la influencia el hecho de hacerme una limpia. Y todos estos espacios, la realidad le abren la puerta. Es que abren la puerta al demonio para que él pueda tomar lugar cada día mayor en una familia. Por eso yo insisto, el tema es que podamos participar en este encuentro, en este congreso,
que lo dedicaremos a las familias y que también lo dedicaremos a concientizar a la gente de la necesidad que nos ayude para construir nuestra casa. Porque es ahí donde se van a atender no solo los problemas de liberación, sino que se van a atender los problemas más grandes, que el principal objetivo de la renovación es tener una experiencia viva de Dios, de tal manera que te dé el entusiasmo para buscar cada día más la experiencia de Dios. Yo le preguntaba si estos malos espíritus, o no sé cómo se les llamen, pudieran entrar a una casa. Por lo que me dice entonces, estar fuerte espiritualmente con la religión impide que estos malos espíritus entren a una casa. Sí. Ahora, si ya entraron, ¿cómo los saco? ¿Haciendo oración? ¿Qué tipo de oración? Por eso yo te decía que cuando una persona tiene necesidad de una oración como es el exorcismo, se le insiste a las familias, porque cuando va la persona implicada, no solo es la persona, es toda una familia que está sufriendo, ver cómo un miembro de su familia tiene unas manifestaciones que no entiende, ¿sí? Y que obviamente perturban la vida no solo de la persona que siente estos síntomas, sino perturba la realidad familiar, y la familia sufre. Cuando yo veo a estas personas que van a buscar este auxilio, tú ves familias que están sufriendo, que no entienden. ¿Y qué pasa? Que se acercan, buscan a Dios, buscan la evangelización. ¿Y cuál es la característica? Que cuando una persona está en este proceso, no estamos hablando de practicar el exorcismo una vez. Muchas veces va a ser todo un camino que se va a hacer para que se pueda dar la liberación. Pero si la familia se va convirtiendo, va siendo evangelizada, el demonio va perdiendo fuerza. Eso le quería también preguntar, ¿cómo pierde fuerza el mal? Pues pierde fuerza el mal cuando nosotros amamos, cuando nosotros servimos, en una persona generosa, en una persona que comparte, con realidades muy cotidianas, como el hecho de compartir. Mucha gente dice que yo tengo envidia de mi vecino, y me gustaría que, y la envidia es sentir el dolor porque tu vecino, una persona conocida, tiene algo que tú no tienes, pero tú deseas, te molesta, te causa dolor, tristeza, el hecho de que otro tenga ese sentimiento de envidia. Eso es del demonio, eso es del mal. ¿Por qué? Porque debemos de aprender. Jesús nos enseña a amar al otro, a valorarlo, ¿sí? Por eso, si nosotros vivimos en el egoísmo, vivimos en estas realidades individualistas, es más fácil que el espíritu del mal tome de nuestra vida cada día un espacio mayor en este sentido. Y yo, como te repito, bendito Dios en nuestras comunidades donde tenemos el auxilio, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, la espiritualidad guadalupana y tantas espiritualidades. Pensemos en la Divina Misericordia, donde gente promueve esta hora de la misericordia a las 3 de la tarde. Todos estos ambientes de oración, todo eso es en favor de nuestras familias y de nuestra sanidad, de nuestra salud espiritual y de nuestra salud integral, porque nosotros no solo somos cuerpo, nosotros somos cuerpo, pero también somos espíritu. Y se enferma el cuerpo y se enferma el espíritu. Entonces, aquí nos está diciendo que hay que fortalecer este espíritu. Hay que fortalecer nuestras familias, porque sí, es aquel dicho que especialmente cuando se hizo todo lo de esta consulta para hacer nuestro plan diocesano, ¿no? Cuando al principio, ¿no? En los años, creo que 70s, 80s, se le pregunta a la comunidad qué es lo que necesita la gente, ¿no? Y la gente lo que necesita son pastores cercanos que oren con la comunidad. Por eso es tan importante que la iglesia doméstica sea la que crezca, porque si nuestra iglesia doméstica, que son las familias, crece, el demonio tiene un influjo menor en nuestra sociedad. Por eso lo principal no es el tema de la expulsión del demonio. El tema principal es que quien está lleno de Dios, no hay espacio. Y yo no sé mucha maya, pero hay un término muy bonito que en maya dicen chukanin wol. Chuka'am es que está pleno.
Chucán está pleno, como cuando tú ves un tinaco pleno, lleno, ya no cabe más. ¿Qué pasa si yo tengo una vida plena de Dios? Que no hay espacio ya para nada más. ¿Sí? Eso es lo que estamos llamados a vivir en nuestra evangelización. Y la renovación carismática es un camino. No me gusta nunca decir que un camino que es el único. No, hay muchas espiritualidades. Y hay gente, yo he visto gente que no le gusta la espiritualidad de la renovación carismática. Pero lo cierto es que la iglesia, con el cardenal Suenens en aquel entonces, en los años 70, se le pidió que sea él el que acompañe a la renovación, y el cardenal Suenens contribuyó a un documento hermosísimo que se llama el documento de Malinas, donde se contiene todos los principios y fundamentos de la renovación carismática. Este evento del 12 y del 13 tiene todo que ver con la evangelización. Ahorita que ya estamos al final, ya estamos por cerrar, nos queda como un minutito. Si nos quiere decir dónde se le puede contactar, a dónde pueden ingresar, si hay algún sitio. Pues mira, yo... ¿Dónde informarse? Sí, miren, para el Congreso tenemos algunos teléfonos, por ejemplo, el 9999 92 97 12, con un hermano que se llama Alberto Becerra. Allá pueden hablar y pedir información. Pueden pedir información. Lo cierto es que el mero día del evento pueden llegar para adquirir. Se tiene un donativo por el ingreso, precisamente porque yo la verdad que no siempre organizamos eventos así, pero en realidad son muchos recursos lo que se necesitan. Sí. Y las personas que vienen, por ejemplo el padre Cándido, lo mínimo que podemos hacer por ellos es pagar sus vuelos, pagar sus viáticos, claro. Y todo esto, pues obviamente tiene un costo. Tiene un costo, un donativo de 200 pesos. No, tiene un costo hacer el congreso muy fuerte. Sí, que tiene un costo, y por eso no pudiera ser gratuito. Desearíamos poderlo hacer gratuito, pero la realidad es que necesitamos los recursos. Claro. Recordemos que la iglesia es temporal y es eterna. Así es. Pues padre, muchísimas gracias. Les recuerdo que el evento, el congreso se llevará a cabo el 12 y 13 de julio en el siglo XXI. Es sábado y domingo. Sábado y domingo. Pues padre, muchísimas gracias. Gracias por hacer público este evento que debe estar maravilloso, y aquí todos salvemos una vida. Les deseamos que tengan muchísimo éxito. Yo creo que el programa Salvemos una Vida, cada vez que hacemos algo por formar, por promover, estamos salvando una vida. Y qué bueno que tengamos la oportunidad de dialogar. Muchas gracias. No, gracias a usted, y gracias por de verdad hacer esta invitación, que es muy interesante. Y pues ya ve el padre a qué se dedica, y también se nos estaba pasando decir que él es integrante del Tribunal Eclesiástico y se dedica a los procesos de declaración de nulidad matrimonial. O sea, vale la pena que vayan para que se informen. Quedan todos invitados, y muchísimas gracias, muchísimo éxito, padre. Gracias. Y aquello del tribunal es todo un tema. Sí. Es todo un tema porque... A ver si hacemos un próximo programa, hablar acerca de esta declaración de nulidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos, y ojalá puedan ir al Congreso del padre Alejandro Aguayo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes.